Uno. Bueno, pues buenas noches a todos los que nos están viendo el día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Francisco o Frankie, un apologeta católico que nos va a ayudar a saber acerca de la patrística de manera general, cuáles fueron sus aportaciones. Pero antes que todo, toda actividad que nosotros podamos realizar, nosotros católicos siempre debemos de poner nuestro proyecto, nuestra vida en manos de Dios y sobre todo esta reunión, ¿no? Entonces, le invito a nuestro hermano, a nuestro invitado especial, si nos hace el honor de dirigir una pequeña oración de inicio para poder iniciar y dar la cuenta regresiva del tema que el día de hoy vamos a platicar. Sale, bienvenido hermano, entonces nos ponemos en oración. Usted nos dirige, hermano. Claro que sí, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Pues mi nombre, como ya lo había dicho el hermano, mi nombre es Frankie Garcés, apologeta de la Iglesia Católica. Soy predicador y misionero de la diócesis de Texcoco, de aquí del Estado de México. Y bueno, pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Como dice el hermano, todo lo que hagamos pues, hay que ponernos en las manos de Dios para que pues sea Él el que hable a través de nosotros. Entonces, pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor misericordioso, te damos gracias en esta tarde por habernos permitido estar con esos hermanos reunidos compartiendo tu palabra. Sabemos que hay algunas personas que no les interesa conocer acerca de ti, no les interesa conocer tu palabra, pero hay algunas personas también que sí están de acuerdo y que están interesadas en conocerte y amarte, Señor, sobre todo porque nadie ama lo que no conoce. Esto es una gran realidad. Nadie puede decir yo amo al Señor, yo amo a Dios, yo adoro a Dios si no lo conozco. Entonces, Padre Santo, pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que toda palabra que salga de nuestra boca sea guiada por el Espíritu Santo y así llegue a los corazones de nuestros hermanos. Y con esto decimos amén y amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a dar comienzo a este compartir, porque yo estoy aquí también para aprender de ustedes. Perfecto. Pues, muy bien, hermano. Adelante, hermano Francisco, antes de iniciar, sí, pues nos gustaría, ¿no? Porque que nos dijera, así a grandes rasgos, pues, quién es Francisco Garcés, ¿verdad? ¿Cómo, con qué fin lo hago? Con el fin de que muchos laicos como nosotros sepamos que nos podemos también preparar para defender nuestra fe. Entonces, así a grandes rasgos me gustaría que nos dijera quién es Francisco Garcés, cómo se preparó, ¿verdad? Porque esto no es así como la sola escritura, como lo dicen los hermanos, ¿no? Entonces, hay una preparación de por medio. Entonces, sí me gustaría a mí también que nos explicara antes de profundizar el tema de quién es Francisco Garcés, para que nos va a escuchar. Claro que sí, mi hermano. Pues, así a grandes rasgos, Francisco Garcés es solamente un laico común y corriente como cualquiera de todos nosotros. Hace rato platicaba con el hermanito. Francamente, yo no entiendo hasta el momento. Yo tengo mi testimonio en mi canal de YouTube, y yo tengo años sirviéndole al Señor, tengo años trabajando para el Señor, pero me he puesto a pensar día tras día cómo es que empezó todo esto, cómo es que empecé a predicar la palabra de Dios. Yo le soy sincero y yo lo he dicho a todo el mundo, yo no tenía la menor intención de trabajar con el Señor. Yo no quería trabajar en su empresa, yo no quería ser su trabajador. Entonces, yo estuve haciendo pues muchísimas cosas equivocadas. Estuve yo en Estados Unidos algunos años.
hice demasiadas cosas que no tenía que hacer, que ahora comprendo que obviamente eran abominación para nuestro Señor. Pero siempre hubo una persona que estuvo orando por mí, que era mi madre, todos los días, todas las noches. Y obviamente yo tenía una costumbre. Yo me evangelicé desde los 14 años. Yo tengo hasta la fecha, tengo 42 años. 43 voy a cumplir en este próximo agosto. Yo me evangelicé desde los 14 años. Y obviamente yo tenía un deseo grande de predicar la palabra de Dios. Lo poquito que yo sabía, que era lo que se nos dan ahora en el querigma, que es nada, pero yo con eso, yo pensé que yo creía que con eso sabía demasiado y yo quería evangelizar. A mí me gustó mucho la predicación. Entonces yo tenía una costumbre de rezar el Santo Rosario todas las noches, todas las noches. Entonces, yo en Estados Unidos cometí muchas cosas, muchas equivocaciones. Obviamente, pues estuve metido en drogas. Obviamente no lo niego porque yo lo tengo en mi testimonio. Yo caí en drogadicción, prostitución en Estados Unidos, caí en las bandas. Yo viví ahí para Long Beach, yo viví ahí en Campton, pues obviamente tuve muchas dificultades, muchos problemas con las personas de color, con los morenos. Yo vendí drogas, entonces yo caí en muchísimas cosas, pero alcoholismo sobre todo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, yo nunca dejé de rezar mi rosario. Así anduviera en el estado que yo estuviera, yo no dejaba de rezar mi rosario, no dejaba de hacer oración, aunque yo sabía que estaba mal, pero esa vida me estaba metiendo demasiado bien, me estaba metiendo en un camino que no había salida. Hasta el momento en que yo voy a dar al hospital con una sobredosis, fue un día domingo, recuerdo, fui a dar al hospital, me llevaron mis tíos al hospital, y en ese momento caí en la cuenta de que realmente mi vida se estaba yendo, pues como decimos aquí en México, se estaba yendo al caño, se estaba yendo por un tubo. Entonces, en ese momento, yo de camino al hospital, lo único que pude hacer o pensar fue en mi familia, mis padres aquí en México. Entonces, yo le pedí al Señor que si me ayudaba a salir de esta, yo iba a dejar las drogas, no iba a volver a consumir drogas nunca. Yo entré al hospital aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Y salí a las 12 del día sin ninguna complicación, sin ningún problema. Me recuperé de inmediato. Y desde ese momento el Señor cumplió o me concedió esa petición de sanarme en ese momento, de alejarme de las drogas. Y todo el mundo sabe que una persona que es adicta a una droga, se le hace muy difícil dejar esta adicción, porque el mismo cuerpo pide esa dosis o esa sustancia que se había estado uno introduciendo al cuerpo. Curiosamente, y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento que salí del hospital, yo en ese momento tiré la droga que yo tenía, la tiré a la taza del baño, ¿sí? Y desde ese momento hasta el día de hoy, pues no he vuelto a probar la droga, ¿sí? Y no tuve ninguna, vamos a decirlo, no tuve ninguna crisis. Yo he visto documentales de las personas que son adictas, cuando tratan de dejar esa adicción, tienen unas crisis bastante fuertes, sobre todo porque, como ya lo dije anteriormente, el mismo cuerpo te sigue pidiendo esa sustancia porque está tan acostumbrada a lo que tú le estabas metiendo al cuerpo que realmente se acostumbra el cuerpo. Entonces, yo francamente no entiendo cómo fue que no tuve ninguna crisis, no tuve ninguna recaída. El Señor simplemente cumplió su palabra y yo traté de cumplir con la mía hasta el día de hoy.
Y bueno, yo regresé a México en el año 2003, casi llegando al 2004. Y vuelvo a repetir, yo no tuve la menor intención de trabajar con el Señor, pero para nada. O sea, no fue una idea que yo dijera, voy a trabajar con Dios. No, no, mucho menos, sino que el Señor fue poniendo los medios. Yo no usaba redes sociales, yo no sabía de Facebook, yo no sabía de absolutamente nada. Sí, y el Señor fue metiéndome algo como, bueno, voy a abrir mi Face, voy a abrir una cuenta, no sé cómo hacerle, mis hermanas me ayudaron, entonces yo no sabía absolutamente nada de esto. Empecé yo a compartir una imagen, pero mi idea, no sé por qué se me ocurrió, porque yo francamente no tenía esa idea. Dije, bueno, pues si voy a hacer una cuenta de Facebook, pues voy a hacer algo que sea pues, diferente, algo que no nada más hacer una cuenta para que la gente vea y se ría y todo eso, sino que siquiera para que sea de edificación para alguien. Y empecé a subir una imagen con una cita bíblica, empecé a subir una imagen de la Virgen. Así empecé a hacer ese tipo de cosas. Posteriormente una hermanita que se llama Lucía Ortega, que fue la primera hermanita que me metió a un grupo como administrador. Y obviamente pues yo pasé bastantes cosas ahí porque yo no sabía manejar el internet, pero para nada. Entonces yo nomás sabía cómo subir una imagen y hasta ahí. Yo no sabía nada de grupos, no sabía absolutamente nada. Entonces ella me llamó, me dijo, usted no se preocupe, solamente comparta lo mismo que comparte en su muro, compártalo aquí. Y dije, bueno, pues está bien. Pero ese grupo me llevó a algo más. Ese grupo dije, bueno, pues ahora ya no voy a poder compartir solamente una imagen o una cita bíblica, una frase de algún santo. Me tuve que volver a meter a internet a estudiar y dije, voy a compartir lo que yo aprendí, que fue lo que es el querigma, empezando con el tema del amor de Dios, el pecado, todos esos temas que nos dan de inicio. Entonces yo los empecé a compartir en ese grupo también, empecé yo a evangelizar sin darme cuenta, sin querer trabajar, pues empecé a trabajar para Dios. Después de ahí me llevaron a un grupo de debates, yo no sabía absolutamente nada acerca de los debates, no sabía ni siquiera que existía la apologética, ni siquiera sabía que existía el debate dentro de la iglesia. Entonces empecé yo a ver todo esto a los protestantes como hablaban de la iglesia y empecé a ver tantas citas bíblicas que ellos ponían que realmente yo pasé 2 meses sin poder comentar en ese grupo. Porque yo nomás veía y dije, pues para mí eso era un idioma chino. Hablando yo español, para mí eso era un idioma chino. Yo no entendía absolutamente nada de lo que hablaban. Veía citas bíblicas por todos lados y hablaban que de la historia y hablaban de hermenéutica y yo no sabía absolutamente ninguna de esas palabras, no sabía qué quería decir ninguna de esas palabras. Tuve yo tanto miedo de meterme a ese grupo, pero a la vez hubo algo que me dijo, pues hay que ver qué es lo que están diciendo y en algún momento me entró la duda de saber si realmente estaba yo en la iglesia correcta. Entonces, viendo los cuestionamientos de los protestantes, que por qué dicen que María es virgen, si aquí dice que no, y entonces eso me llevó a pensar si realmente la iglesia o lo que yo había recibido era verdaderamente cierto o realmente me estaban engañando. Entonces me empecé a investigar, yo les voy a ser sincero, yo no fui a ninguna escuela, yo no fui a una escuela de teología, yo no fui a ninguna escuela, a ningún seminario, yo no estuve metido en ninguna de esas organizaciones, de esas escuelas. Exacto, yo no tuve absolutamente nada de eso. Todo lo que yo conozco, gracias a Dios, fue por haber investigado. Yo me di a la tarea de investigar cada una de las cuestiones que daban los hermanos separados. ¿Cómo investigué? No lo sé, porque yo no sabía utilizar internet, pero empecé a investigar, a buscar alguna pregunta, porque la Virgen María es virgen, y me empezaron a salir muchas páginas. Entonces empecé yo a leer, investigar. No les voy a hacer el cuento muy largo, mi esposa es testigo. Me pasé 2 años completos, desde las 8 de la mañana
hasta las 2, 3 de la mañana, todos los días, 7 días a la semana, investigando, leyendo, y entonces cada cuestionamiento que hacía el protestante lo apuntaba y volvía a investigar, volvía a leer, todo fue por internet. Yo no, lo repito, yo no fui a ninguna escuela. Entonces empecé yo a responder algunas preguntas de los hermanos separados en ese grupo. Y cuando me empezaban a contestar con otras cosas que yo no sabía, pues las volví a apuntar y me volví a meter a internet y empezaba yo a investigar. Dios fue poniendo esos medios, Dios fue poniéndome el camino, porque yo no tenía absolutamente nada dónde buscar. Yo no sabía absolutamente nada, yo no sabía cómo buscar en internet. Entonces, que Dios me fue guiando, ¿sí? De una página me aparecía otra que respondía a mis preguntas. Entonces empecé yo a investigar, a leer, empecé yo a investigar ya más sobre una iglesia, y bueno, me encuentro un buen día con el testimonio del hermano Fernando Casanova, que ese para mí fue la puntilla, porque yo en ese testimonio vi cómo este amigo se aprendió demasiadas citas bíblicas, y yo me preguntaba si este amigo era extraterrestre o algo así, porque se sabía bastantes citas de memoria. Y yo dije, pues, yo tengo un problema. Yo tengo un problema que en mi trabajo, por ejemplo, a mí me tienen que repetir las cosas 2, 3 veces para que yo pueda captar bien lo que es alguna orden o algo, o algún trabajo. Y, o sea, yo tengo mucho ese problema. Si alguien me está explicando, tengo que poner muchísima atención y volverlo a preguntar, porque me cuesta mucho poder captar las cosas así tan fácil. Curiosamente, no me pasa lo mismo con la Biblia. Yo la palabra de Dios me he aprendido hasta 5 o 7 citas bíblicas en un solo día, en unas cuantas horas. Entonces, no lo entiendo. O sea, le soy sincero, no lo puedo entender. No sé cómo puede ser si mi trabajo, que llevo años, me cuesta mucho trabajo poner atención y grabarme las cosas, pero cuando se trata de la palabra de Dios no se queda y no se va. Entonces, no lo entiendo, francamente. Entonces, cuando vi a este hermano hablando tantas citas bíblicas, yo me quedé con la boca abierta. Y no les voy a mentir, en una semana repetí ese testimonio de Fernando Casanova como 20 veces. Lo repetía una y otra vez, y apuntaba todo lo que él decía, apuntaba todas las citas bíblicas. De hecho, por aquí ando todavía una libreta mía. No sé si la traje, pero la tengo aquí aquí está. La tengo en esta. Miren, de hecho, esta libreta ya está toda deshojada. Miren. Ya hasta le falta la otra pasta de atrás. Pero esta libreta no la vendería ni por $1,000,000, porque esta libreta a mí me trajo la bendición de Dios. Con esa libreta yo empecé a responder a los hermanos separados sus preguntas acerca de la iglesia, acerca de la Virgen, acerca de la Eucaristía. Y aunque eran muy poquitas citas bíblicas, los hermanos separados entonces ya empezaban a debatir, y yo con esta libretita empecé yo a responder a los hermanos separados. De ahí me nace el defender la fe, de ahí me nace lo que es el debate, ¿sí? De ahí me nace dialogar con el hermano separado, ¿sí? Y obviamente de ahí fueron saliendo más y más y más investigaciones. Obviamente ahorita pues ya tenemos aproximadamente 300 y tantos temas. Los tengo todos archivados. Entonces ahora ya estamos sacando folletos para repartirlos a los hermanos en las casas, ahora sí que haciéndole competencia a los testigos de Jehová. Y después me encuentro un buen día. Yo todavía tenía una duda, me quedaba la duda de los hijos de María. No había podido encontrar ni en internet ni en ningún otro lugar, no había podido encontrar
esa respuesta. Porque los hermanos separados decían que María había tenido otros 4 hijos más, aparte entre hijas. Y no había encontrado esa respuesta. Entonces, un buen día, yo no soy de los que buscan en Facebook y están viendo videos de los que publican los demás hermanos. Yo en mis notificaciones siempre hay arriba de 100 notificaciones, entonces casi lo mío es buscar notificaciones, a ver quién me ha contestado, a ver quién me estaba mencionando. Y bueno, ese día estaba yo ya también tan lleno así de tantas notificaciones y de debates y todo, que dije, voy a tomarme unos 5 minutitos para distraerme un poco y empiezo yo a pasar las publicaciones de otros hermanos, y en eso me encuentro un video cortito, 10 minutos, que decía los hijos de María. Y me meto a ese video y era el padre Luis Toro. Yo obviamente no lo conocía. Entonces, ese video dura aproximadamente 2 horas, pero solamente ese fragmento es donde él hablaba de los 4 hijos de María, explicando los hijos de María. Y para mi sorpresa, yo quedé fascinado con ese video, porque había encontrado la respuesta que había estado buscando por mucho tiempo acerca de los hijos de María. Entonces, para mí fue maravilloso encontrar esa respuesta. Y entonces se me pasa el video, ya no lo encontré y no sabía cómo se llamaba el padre, solamente me acordaba que él estaba en una cancha enrejada, y dije, ¿cómo lo busco? Ahora no sé cómo buscarlo, se me perdió el video, no sé lo que hice, me tuve que meter a YouTube y empezar a buscar, puse el nombre de los hijos de María o María y sus hijos, no sé, empecé a poner varios temas hasta que di con ese video y di con el video completo. Entonces, bueno, pues de ahí fue, el hermano Fernando Casanova fue prácticamente una inspiración para yo empezar a conocer mi fe, para profundizar acerca de la fe. Pero cuando encontré al padre Luis Toro, prácticamente fue una graduación para mí, porque empecé yo a seguirlo, empecé yo a seguir todos sus videos, todos sus temas, los apunté, todo lo bajé en audio, lo tenía como mi MP3, entonces yo escuchaba música y solamente escuchaba los temas del padre Luis Toro, tenía como 30, 40 temas, no sé, y todos en audio. Todos los días escuchaba al padre Luis Toro, apuntaba las citas bíblicas, todo era sobre la doctrina. Y obviamente pues buscando en la Biblia, buscando en el catecismo, buscando con los teólogos, fui corroborando toda esa información. Y entonces así fue como empezó a surgir en los debates pues este hermano, Frankie Garcés. Yo realmente no tenía absolutamente ni idea de qué era un debate, pero a lo largo de eso, bueno, pues empecé a tener bastantes debates. A veces tenía hasta 10, 15 debates al día. Entonces sí eran bastantes debates, y eso fue por más de 3 años. Entonces sí tuve bastantes debates, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, pues, así es como este hermano ahora pues sirve a nuestro Señor. Realmente no tengo escuela teológica prácticamente, no tengo una escuela donde yo haya ido y me hayan enseñado acerca de la palabra de Dios. El Señor me fue poniendo los medios, fue poniendo los personajes, ¿sí? Fue poniéndome su doctrina. Ahora, bueno, pues ahora tengo de amigos a personas ya muy conocidas. Mi hermano Frank Morera, a quien le mando un gran abrazo, ¿sí? Comentamos muy seguido sobre el Messenger, estamos compartiendo un poco. Pues el hermano Fernando Casanova, el padre Luis Toro lo conocí aquí en México 2 veces. Yo comí con él, estuve con él un día completo, le ayudé incluso en una prédica, yo fui su lector. Entonces, me he encontrado con grandes personajes de la doctrina católica, y el hermano Martín Barrientos, una persona con gran sabiduría, ¿sí? Una persona con mucho conocimiento. Osmin Guerrero,
otro hermano católico bastante, muy preparado, este hermano es muy bueno, siempre que me atoro en algo, siempre recurro a él, sobre todo tiene mucho conocimiento en cuanto a concilios, a escrituras, catecismo. Entonces, pues a grandes rasgos, porque mi testimonio dura aproximadamente 2 horas y algo, pero pues a grandes rasgos les puedo comunicar que pues este es Frankie Garcés, un simple laico al que el Señor utilizó. Yo siempre he dicho, si el Señor utilizó un burro, pues no había otro burro más que utilizarme a mí. Entonces, pues ahora yo soy ese burro que lleva al Señor a donde Él quiere ir. Y pues para la gloria de Dios, pues aquí seguimos. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Y es cuestión de mucho estudio, de mucha investigación, mucha lectura, pero pues gracias a Dios, pues Él nos ha permitido seguir todavía y ojalá nos permita seguir todavía mucho tiempo más. Perfecto, hermano. Muchísimas gracias por ese gran testimonio, porque, bueno, unos puntos que puedo como rescatar y muy válidos, porque yo creo que todos hacemos lo mismo, ¿no? Es decir, estamos en el mundo, pero dice la palabra de Dios, creo que en Juan, en el capítulo 17 o 16, decía, yo no ruego para que los saques del mundo, sino que los liberes del maligno, ¿no? Entonces, dice, son parte del mundo, pero que los liberes del maligno. Es como cuando le dice a Pedro, yo no voy a rogar para que no te venga la tentación, sino voy a rogar para que tu fe no caiga, ¿no? Entonces, entonces yo creo que nuestro testimonio es ese amor más grande que Dios puede tener para con nosotros, ¿no? Y bueno, nada más una cita bíblica referente a lo que tocaste los hermanos de María, que precisamente esa palabra, cómo les pesa, porque dice hermanos, ahí dice hermanos. Se supone que Hechos de los Apóstoles es los hechos de los apóstoles, va de la redundancia, ¿no? Lo que siguió después de que ya Jesús asciende, incluso en el capítulo 1, ¿no? Habla de la ascensión de Jesús, o que asciende al cielo. Y estaba yo leyendo el capítulo 1 de Hechos, y en el verso del 12 al 14 habla de que estaban reunidos, ustedes saben la cita, ¿no? Menciona a los apóstoles, algunas mujeres, y dice, y María, la madre de Jesús, ¿no? Entonces, y dice, y de sus hermanos, y esa es otra cita que dice, hermanos de María, hermanos, bueno, dice la palabra hermanos, pero ¿qué dice en el verso 15? Dice, se los leo, Hechos 1:15 dice, uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo, hermanos, en el versículo 16 dice, hermanos, y ya el discurso. Entonces, si la palabra es hermanos, imagínense la pobre mamá de Pedro, para haber tenido 120 hermanos, hijos, no hombre, ni un conejito, o sea, es como las incoherencias, ¿no? De que a fuerzas quieren meterle donde no lo hay, y pues ellos, porque dice hermanos, y creo que el padre Luis Toro, hablando con este debate, que yo creo yo también lo vi, que dura 2 horas, que son como 2 o 3 pastores, creo, 3, ¿no? 3 pastores, el primero fue de la idolatría, el segundo fue de María, y que hasta el pastor decía, a ver, doctora, a ver, maestra, ¿es virgen la que pare o no es virgen? Y todo, no es virgen. No, sí me acuerdo de ese debate. Y el padre Luis Toro le comentaba una cita donde también Pedro le habla a 500 personas y le dijo, ¿cómo crees que la mamá de Pedro va a ser madre de 500 hijos? Porque se supone que la problemática de ellos es que dice hermanos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo, hermano. Ahora vamos a pasar una segunda parte, pero ¿qué va a pasar ahorita? Nos quedan 3 minutos, 4 minutos para terminar esta primera parte. La vamos a dejar así tal cual como su gran testimonio, de verdad, muy apreciable y muy edificante, porque yo creo que, como yo le dije en la tarde, ¿no? Muchos tenemos este testimonio como de San Agustín. Decían los escritos de la vida de San Agustín, que era del mundo, él totalmente no quería nada con Dios y él iba
dicen los historiadores, ¿no? También los estudiosos de la patrística, pero de los padres de la iglesia o de los pilares cuando se creía o cuando se sustentaba mucho en Agustín y Santo Tomás, hablaban acerca de San Agustín, de que San Agustín hizo todas las cosas habidas por haber referente al mundo, ¿no? Entonces, resulta que su mamá se pasó años orando por San Agustín hasta que la gracia de Dios le cae en una cita de Pablo y dice San Agustín, pues de aquí soy. Casi, casi la frase de esta que utiliza Cantinflas, ¿no? Dice, pues, ¿a dónde voy? ¿No? Aquí me quedo. Así Entonces, pues yo creo que muchos tenemos este testimonio tan apreciable como San Agustín de ser parte del mundo. Eso no quiere decir que no hayamos tenido vida, porque luego creo que a muchos de los protestantes se les olvida que tenemos vida, ¿no? O sea, que tuvimos una vida y que eso nos certifica de que claro. somos testimonios de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a ser testimonio de Dios? O sea, no podemos actualmente nacer, por así decirlo, es muy difícil nacer así como, vamos a ponerle, como una virgen, no sé, un ejemplo, como un Jesús, sin pecado de principio a fin. Siempre en algún punto nuestra vida nos va a desviar y vamos a cometer errores. Pero como que va a decir Jesús, bueno, yo no vine por los que están sanos, o sea, el doctor no, ¿para qué va con los sanos? Va para los enfermos. Entonces, Jesús viene a rescatarnos, viene a cambiar, y como le dice, creo, Nicodemo, ¿no? Cuando dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, Correcto. nos hace de nuevo, y pues bueno, la gracia es que ahorita actualmente los tres estábamos trabajando en la viña del Señor, cuando decía aquel pasaje bíblico que decía Jesús, ¿cómo quiero y anhelo que arde este fuego, no? Pero necesito que Dios mande más trabajadores a su viña. No es mucha la mía, mucho el campo, pero necesitamos más trabajadores. Y pues para la gloria de Dios, yo creo que solamente, bueno, usted ya tiene mucho camino recorrido, por eso igual lo invitamos. Para nosotros ahorita va a ser nuestro invitado number one, nuestro primer invitado, nuestro gran invitado número uno. Y espero que no sea la primera vez. Entonces, yo creo que a través de testimonios como el de usted y posteriormente como el que va a contar nuestro hermano Javier y yo, pues nuestra iglesia se edifique más. Le vamos a cortar para que yo podamos pasar la siguiente reunión. Entonces le corto para que el video quede grabado y lo subamos, ¿vale? Primera parte, en unos segunditos, la segunda parte, ¿vale? Ahorita nos vemos, hermano. Perfecto. Ok, hermano.